Listo. Mm, ok, entonces veíamos que la fosa infratemporal es esta región que se encuentra por debajo de la fosa temporal. Ya dijimos que va a tener diferentes límites. Va a tener un límite superior, un límite lateral, un límite medial, un límite anterior. Acuérdate que yo te mencioné que superiormente va a estar delimitado lateralmente por el arco cigomático, que aquí te lo quitaron, güey, y medialmente, superiormente, va a estar delimitado por el ala mayor del esfenoides. ¿Ok? Eso es en cuanto a lo superior. Acuérdate que entre estas dos estructuras hay un espacio en donde no hay ninguna estructura tapando, de forma que tú puedes por ese espacio llegar hacia la fosa temporal. Ahora, en las paredes mediales, yo te expliqué que la pared medial, dependiendo de dónde la estudias, si la estudias anteriormente, va a estar formada por la lámina lateral de la apófisis pterigoides y posteriormente va a estar formada por la pared faríngea, que en este caso sería constrictor superior, la fascia faríngea, los músculos tensor y elevador del velo del paladar, y estos van a estar medialmente, ¿ok? Y lateralmente vamos a tener a la mandíbula, específicamente la rama de la mandíbula. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el contenido, perdón, que dijimos que teníamos aquí? Yo te hablé de las siguientes estructuras. Te dije que como contenido encontrábamos dos músculos que se llaman músculo pterigoideo, no lo notes, lateral, músculo pterigoideo medial. Te hablé de un ligamento esfenomandibular y obviamente las arterias y los nervios que van a estar aquí. ¿Ok? Arterias, bueno, vasos y nervios. ¿Ok? Entonces vamos a ir desglosándolo de uno en uno. Voy a empezar por lo más sencillo que son los músculos, güey. Apuntarle el primer músculo, músculo pterigoideo lateral. Apúntale, vamos a hablar de ese músculo. Acabamos de empezar, literal. Apenas vamos a escribir eso. Seguimos en fosa infratemporal. ¿Ok? Ok. Veo. Cuando hablamos de los músculos pterigoideos, tienes que saber que los músculos pterigoideos cada uno va a tener dos cabezas. ¿Ok? Empezando por el pterigoideo lateral, vamos a ver que este músculo va a tener una cabeza superior y va a tener una cabeza inferior. ¿Ok? Cabeza, vientre, como lo quieras llamar, güey. Pone vientre porque siempre lo manejamos así. ¿Ok? Vientre, vientre. ¿Ok? ¿Qué pedo con el origen de estos? Apúntalo y ahorita te voy a enseñar la imagen. El origen del vientre superior o cabeza superior es en el techo de la fosa infratemporal. ¿Ok? Y el vientre inferior o cabeza inferior se origina de la superficie lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Punto de eso. El músculo pterigoideo lateral tiene dos cabezas. Vamos a terminar como a las 5 o 6 de la tarde. 6 de la tarde. Perdón, 6 de la tarde. Tiene dos cabezas. La cabeza superior se origina del techo de la fosa infratemporal y la cabeza inferior se origina de la superficie lateral o externa de la lámina lateral de la apófisis pterigoides.
¿Ok? ¿Sí queda? Y en inserción, ve, güey, escúchame, voltea a la imagen. Yo ya te había explicado que esto se llama apófisis coronoides y que eso se llama apófisis condilar. ¿Ok? Y yo te dije, la apófisis condilar tiene una cabeza, tiene un cuello, y si te fijas entre la cabeza y el cuello tiene una fosita. ¿Ok? Esa fosita se llama fosa pterigoidea. Resulta que este músculo pterigoideo lateral se inserta como uno solo en las siguientes dos regiones, en la articulación temporomandibular y en la fosita pterigoidea. ¿Estamos? Entonces la vas a poner, te voy a regresar, no pasa nada. Aquí está, ese es el origen. Inserción le vas a poner en la cápsula de la articulación temporomandibular y en la fosa pterigoidea. ¿Ok? Vamos a ponerle fosita para que no te vayas a confundir con la apófisis pterigoides. Acuérdate que la fosita pterigoidea es la que se encuentra en la superficie interna de la mandíbula, de la rama. No te vayas a confundir. ¿Y quién dijimos que inervaba este músculo pterigoideo lateral? Ya lo habíamos visto cuando vimos el dibujito del nervio. Exactamente. La inervación está dada por el nervio pterigoideo lateral. ¿Que de dónde nace ese nervio pterigoideo lateral? Lo vimos en el dibujo. Del tronco anterior de quién, Fati. Exactamente. No, no es lo maxilar, acuérdate, es de mandibular. Del nervio mandibular o V3. Apúntalo. Ahora, chécate, güey. Ve, güey. Aquí están los dos músculos. Estos que estás viendo aquí son las dos cabezas del pterigoideo lateral. Estas que están aquí son las dos cabezas del pterigoideo medial. ¿Ok? Estos dos son parte de los músculos de la masticación. Quiero que veas cómo este músculo pterigoideo lateral se origina de anterior y se inserta posterior. ¿Dónde se origina? Depende de la cabeza. Hablamos de una cabeza superior que de dónde se origina. ¿Del techo de quién? De la fosa infratemporal, De la fosa infratemporal. ¿Y una cabeza inferior que se origina de dónde? de la superficie lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. ¿Ok? Y los dos vientres se dirigen posteriormente para insertarse en la cápsula de la articulación temporomandibular y también en la fosita pterigoidea que se encuentra en la superficie interna entre la cabeza y el cuello de la apófisis condilar. ¿Ok? Entonces, usa la lógica, güey. Si tienes que jalar la inserción hacia el origen, ¿qué movimiento crees que va a hacer este músculo?
¿Qué crees que va a ser este músculo que está jalando a la articulación temporomandibular hacia adelante? Propulsión. Exactamente. Se le llama propulsión. Cuando mandas la mandíbula hacia adelante, así, esa es una propulsión. ¿Ok? Este músculo le vas a poner que su función va a ser propulsión de la mandíbula. Ajá, es lo mismo que protrusión. No te preocupes, es lo mismo. Pero aparte tienen otra función. Esta función es lateralizar la mandíbula. ¿Ok? Estos movimientos así. Ahora, este movimiento de lateralización lo van a tener los dos músculos, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Los dos pueden hacer lateralización de la mandíbula. La diferencia es que un músculo, que es el pterigoideo lateral, es superior, digo, perdón, es horizontal y el otro es oblicuo, casi vertical. De forma que, ok, comparten la función de lateralización de la mandíbula, pero aparte tienen otra función y va a ser distinta en las dos. En el caso del músculo pterigoideo lateral, hace una propulsión o protrusión de la mandíbula o propulsión, y en el caso del pterigoideo medial, va a ser una elevación de la mandíbula, porque ve cómo está el origen arriba, inserción abajo, y jalan hacia arriba. ¿Se me explicó? Pues apúntale el siguiente músculo, pterigoideo medial. Este güey también tiene dos cabezas. Tiene una cabeza superficial y una cabeza profunda. ¿Ok? La cabeza superficial, y la vas a poner que se origina del hueso maxilar y de la apófisis, perdóname, piramidal del palatino. Apúntalo. Mientras que la cabeza profunda le vas a poner que se origina de la superficie medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Y este güey también utiliza a la apófisis piramidal del palatino. ¿Ok? Apúntalos.
Y apúntale que este músculo se inserta en la superficie medial del ángulo de la mandíbula. Superficie medial del ángulo de la mandíbula. Ni más. Dame chancita para buscar la imagen. Mientras voy apuntando. Acuérdate, origen de la cabeza superficial, hueso maxilar y apófisis piramidal del palatino y de la cabeza profunda, superficie medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y apófisis piramidal del hueso palatino. Bonito. Ok. ¿Puedo continuar? Voy a continuar. ¿Ok? Entonces te estoy hablando de que el músculo trigoideo lateral va a tener dos cabezas, una cabeza profunda y una cabeza superficial. ¿Ok? Quiero que hagas esta imagen en donde estás viendo una vista posterior de, bueno, posterior inferior, vamos a verlo así, de la región media del cráneo. ¿Ok? De hecho, aquí se alcanzan a ver, güey, las coanas, que acuérdate que las coanas son las que abren hacia la nasofaringe. ¿Ok? Y que lateral de las coanas encontramos a la apófisis pterigoides del esfenoides. Tenemos la lámina medial, la lámina lateral, lámina medial, lámina lateral. ¿Ok? Aquí estamos utilizando a la lámina lateral. Tenemos una cabeza superficial que se origina del hueso maxilar que va a estar acá adelante y de esta estructura que estás viendo aquí, güey. Esta estructura que estás viendo aquí, que estoy rayando, lo voy a hacer zoom. Esta estructura que ves aquí con forma triangular, esa es la apófisis piramidal del hueso palatino. ¿Ok? Esto de aquí es el hueso palatino. Y esta porción que estás viendo hacia atrás y lateralmente se llama apófisis piramidal del hueso palatino. Resulta que las dos cabezas del pterigoideo lateral utilizan esta apófisis piramidal del hueso palatino. Las dos, güey. La cabeza superficial agarra esta apófisis piramidal y aparte agarra, perdóname, al hueso maxilar. ¿Ok? Y la cabeza profunda va a agarrar la superficie interna de la lámina lateral y a la apófisis piramidal del hueso palatino. ¿Ok? Ambos músculos se dirigen lateralmente. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquí tiene que estar articulada la mandíbula. Hacia acá, así. ¿Ok? ¿A qué parte de la mandíbula van a llegar? Ve, güey. Acuérdate que la mandíbula tiene diferentes porciones y entre ellas tiene el cuerpo, tiene la rama y el punto donde cambia de rama a cuerpo es el ángulo. Esto es el ángulo.
Este músculo pterigoideo lateral se inserta en la superficie interna de la mandíbula cerca del ángulo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y pregunta, ¿quién va a inervar a este músculo pterigoideo lateral? Digo, perdóname, pterigoideo medial. Estamos hablando del pterigoideo medial, disculpa. Es por el nervio pterigoideo medial. Y el nervio pterigoideo medial, acuérdate que nace del tronco común del nervio mandibular, que es V3. ¿Ok? Entonces le vas a poner inervación por nervio pterigoideo medial, que nace del nervio mandibular o V3. ¿Ok? Entonces tenemos dos músculos, güey, pterigoideo lateral, pterigoideo medial. Yo te hablé de un pterigoideo lateral que tiene una cabeza superior y tiene una cabeza inferior. La cabeza superior, ¿de dónde dijimos que se originaba? ¿Del techo de quién? Voy a poner la imagen. Vemos que la cabeza superior se origina del techo de la fosa infratemporal y que la cabeza inferior se origina de la superficie lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y que este músculo pterigoideo lateral se insertaba en la cápsula de la articulación temporomandibular y en la fosita pterigoidea que se encuentra en la superficie medial entre la cabeza y el cuello de la mandíbula, específicamente este, de la apófisis coronoides. ¿Ok? Y luego dijimos que el pterigoideo medial tiene dos cabezas, una cabeza profunda y una cabeza superficial. La cabeza superficial se origina del hueso maxilar y de la apófisis piramidal del hueso palatino, y la cabeza profunda se origina de la superficie medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y de la apófisis piramidal del hueso palatino. Ambos músculos descienden de forma oblicua para insertarse en la superficie interna de la mandíbula cerca del ángulo. ¿Ok? ¿Qué función va a tener el pterigoideo lateral? Acuérdate que este músculo va a ser una propulsión de la mandíbula y va a ser una lateralización de la mandíbula, mientras que el pterigoideo medial va a ser una elevación de la mandíbula y va a ser una lateralización de mandíbula. ¿Estamos? ¿Quién inerva a quién? Nervio pterigoideo lateral, que viene del tronco anterior del nervio mandibular o V3, y este lo inerva el nervio pterigoideo medial, que viene del nervio mandibular o V3. ¿Estamos? Apúntale ya nada más la función de este músculo. Le vas a poner función eleva o elevación de mandíbula y lateralización de mandíbula. La inervación de este músculo es por el nervio pterigoideo medial del nervio mandibular o V3.
¿Puedo continuar? Acuérdate que aquí en la fosa infratemporal también encontramos dos nervios, que es el nervio mandibular y el nervio petroso menor. No voy a hablar de ellos porque ya los vimos, güey. Ya vimos que el nervio mandibular da un ramo pterigoideomedial que inerva al pterigoideomedial y al tensor del velo del paladar, que ese también da un ramo. ¿En dónde se te trabó? Estaba diciendo ok, que en la fosa infratemporal también encontramos estos nervios, nervio mandibular y petroso menor, pero que no los voy a ver porque ya los vimos, güey. Dijimos que el nervio mandibular, acuérdate que este pasaba por el agujero oval, daba un ramo pterigoideomedial para el pterigoideomedial y para el tensor del velo del paladar, y que este ramo daba a un ramo que se llama tensor del tímpano, que inerva el músculo tensor del tímpano, y que da un ramo meningio que se va hacia el agujero espinoso para entrar junto con la arteria meningia media, que después se divide en un tronco anterior y tronco posterior, que el tronco anterior te da tres ramos motores, que son los ramos más, el ramo maseterino, el ramo temporal, los ramos temporales profundos, el nervio trigoides lateral y te da un ramo bucal, que este último era sensitivo, y que el tronco posterior te daba el nervio auriculotemporal, que es el que utilizamos para que viajen las fibras parasimpáticas postganglionares que van a llegar a la parótida. Y acuérdate que este termina como nervio lingual y nervio alveolar inferior. Y acuérdate que el alveolar inferior es el que da el nervio amiloideo y termina como ramo mentoniano y nervio incisivo. ¿Ok? Y acuérdate que el nervio lingual es el que conectaba con el cuerda del tímpano para que pasaran las fibras, ya sean las sensitivas especiales hacia adentro o las parasimpáticas preganglionares hacia afuera. ¿Sí te acuerdas de todo esto? Y que el nervio petroso menor pasaba por el agujero oval y conectaba con el ganglio óptico y después mandaba las fibras hacia el nervio mandibular. Todo eso ya lo vimos, güey. ¿Ok? No me voy a detener con esto. ¿Qué es lo que no hemos visto? Las arterias. Apúntale. Lo siguiente que vamos a ver van a ser arteria maxilar. Apúntale. Le vas a poner punto número uno, que esta es la rama más grande de la carótida externa. ¿Ok? Punto número dos. Es una rama terminal de la carótida externa que nace a nivel del cuello de la mandíbula. Bueno, ponle por detrás del cuello de la mandíbula. Y entre paréntesis le vas a poner dentro de la parótida. ¿Ok? Esa es una arteria que nace dentro de la parótida. No, pero es para que lo sepas. O sea, te pueden preguntar a qué nivel se origina, que es por detrás del cuello de la mandíbula. ¿Ok? Es lo más importante. ¿Va? Ahora, cuando esta arteria se origina, que está por detrás del cuello de la mandíbula, la arteria lo que hace es dirigirse anteriormente. ¿Ok? Y la arteria va a pasar entre dos estructuras. Va a pasar entre el cuello de la mandíbula y un ligamento que se llama ligamento esfenomandibular. ¿Ok? Entonces le vas a poner siguiente punto. Se dirige anteriormente
entre el cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular para entrar a la fosa infratemporal. Apúntalo. ¿Ok? Esto que está pasando entre el cuello y el ligamento esfenomandibular es la primera porción de la maxilar. ¿Qué ramas van a ser de la primera porción? Ahí te va. Las más importantes son dos, que son arteria meningia media y arteria alveolar inferior. Pero la primera porción te da más ramas, no solamente te da esas. Hay otras ramas más pequeñas que también te da esta porción, que son las siguientes. Arteria auricular profunda, arteria timpánica anterior y arteria meningia accesoria. Apúntalas. Esas son ramas de la primera porción. Sí, ahí te va. Lo voy a hacer así para que lo vean todo. ¿Ok? Muy bien. Cositas que tú ya te sabes, güey. De la arteria meningia media me interesa que sepas que pasa por el agujero espinoso intracranealmente y que la división anterior es la que se afecta cuando tienes una fractura del terion. ¿Ok? Arteria alveolar inferior, te lo voy a enseñar hasta que veamos cavidad oral. X, güey, no te preocupes. ¿Ok? La auricular profunda y la meninge accesorio, güey, no tienes que saber nada, nada más que nacen de la primera porción. Y acuérdate que la timpánica anterior es una de las arterias que irrigaba al laberinto óseo del oído interno. ¿Estamos? ¿Puedo continuar? Perfecto. Después de esto, siguiente puntito, la arteria se dirige
antero superiormente. Y aquí tiene dos opciones, güey. O pasa lateral a la cabeza inferior del pterigoideo lateral, o pasa medial a la cabeza inferior del pterigoideo lateral. ¿Ok? X, güey. Puede pasar por medial o por lateral. X, güey, no te claves con eso. Lo que tienes que saber es que esta porción de arteria que está asociada al músculo pterigoideo lateral, específicamente a la cabeza inferior, es la segunda porción. Apúntale que esta es la segunda porción. ¿Cuáles arterias van a nacer aquí? Vamos a tener, número uno, ramas temporales profundas. ¿Que para qué son esas arterias? ¿Para qué son las ramas temporales profundas? ¿Para irrigar a quién? Al músculo temporal. Muy bien. ¿Qué más va a tener aquí? Va a tener la arteria masseterina, va a tener a la arteria bucal, va a tener a la arteria pterigoidea. ¿Ok? Apúntalas. ¿Y qué despedo? ¿Puedo continuar? Excelente. Después de esto, la arteria, siguiente puntito, lo vas a poner, pasa por la fisura pterigo maxilar. ¿Ok? Que era la que te hablaba, güey, que está entre la pterigoides y la porción del hueso maxilar. ¿Y a dónde llegábamos cuando pasábamos por esta fisura pterigomaxilar? No llegamos a boca.
vamos a acordarte de una fosa que está muy rara, que está en el centro. ¿De acuerdo? Apúntale para llegar exactamente a la fosa pterigo-palatina. Y aquí es donde se considera que es la tercera porción. Apúntalo. Esa es la tercera porción, cuando ya está dentro de la fosa pterigo-palatina. Y te va. Primera rama que vamos a ver aquí es la arteria alveolar superior posterior. Y esta arteria acompaña un nervio. ¿A qué nervio crees que acompaña esta arteria? Al nervio alveolar superior posterior. ¿Y te acuerdas por dónde te dije que pasaba este nervio? Te dije, se origina del nervio maxilar en la fosa pterigopalatina. ¿Y este nervio entra por dónde? Por un agujero, ¿cómo se llama? Exactamente, resulta que esta arteria también entra por el agujero alveolar, junto con este nervio, el nervio alveolar superior posterior. ¿Vamos bien? Cuando lleguemos a boca, te voy a explicar qué irriga este pedo. Igual con los nervios. Cuando lleguemos a boca, los nervios te voy a decir que inervan. Por lo pronto, nada más quiero que sepas esto. ¿Cuál es la siguiente arteria que te va a dar la tercera porción? Lo vas a poner arteria infraorbitaria. Apúntala. Y aquí nada más quiero que sepas. Número uno, que esta arteria acompaña al nervio infraorbitario. ¿Te acuerdas que el nervio infraorbitario pasaba por el techo del seno maxilar? O sea, por debajo del suelo de la órbita. Que yo te hablé de que cuando hay una fractura del suelo de la órbita, vas a tener este, lo del atrapamiento del oblicuo inferior. ¿Te acuerdas? Exactamente. Y parestesias de párpado inferior, narinas, pómulo y labio superior. Resulta que esta arteria acompaña al nervio infraorbitario. Y los dos van a salir por el agujero infraorbitario hacia la parte de la cara, a la superficie anterior. ¿Ok? Van a salir hacia la cara. ¿Estamos? Ahora, esta arteria, en este trayecto que está por el seno maxilar, te va a dar ramas. ¿Ok? La rama más importante es la arteria alveolar superior anterior. Que ocurría lo mismo con el nervio, güey. Acuérdate que el nervio infraorbitario era continuación del nervio maxilar, después de que el maxilar dio origen al nervio alveolar superior medio. Y el nervio infraorbitario era el que daba origen al nervio alveolar superior anterior.
Resulta que la arteria infraorbitaria da origen a la arteria alveolar superior anterior. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar? La siguiente arteria que te va a dar la tercera porción de la maxilar es la arteria palatina mayor. ¿Ok? Que eso te lo voy a explicar de lo que irriga y todo lo que hace cuando lleguemos a cavidad oral y nasal. ¿Ok? Por lo pronto de aquí solamente quiero que sepas que esta arteria palatina mayor da origen a la arteria palatina menor. ¿Ok? Apúntalo. Da origen a la arteria palatina menor. ¿Vamos? La siguiente rama que te da la tercera porción es la arteria o rama faríngea. ¿Te acuerdas que también había un nervio que nacía del maxilar que se llama nervio o ramo faríngeo? ¿Qué hacía este ramo faríngeo? Exactamente, pasaba por el surco palatovaginal, se iba posteriormente. Resulta que esa arteria también se va posteriormente y también pasa por el surco palatovaginal. ¿Ok? Entonces lo primero que vas a ponerle aquí es, se dirige posteriormente y entra por el surco palatovaginal. ¿Ok? Aquí me interesa que sepas dos estructuras que irrigan. ¿Ok? Que como quiera lo voy a mencionar cuando lleguemos a cavidad nasal. Una de esas estructuras a la que irriga se llama seno esfenoidal y la otra es la trompa faringo timpánica. Obviamente no toda, güey. ¿A qué porción de la trompa faringotimpánica va a inervar? Va a inervar la porción que desemboca hacia la nasofaringe, porque al estar pasando por el surco palatovaginal, va a estar llegando hacia la nasofaringe. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace esta arteria? Irriga un cachito de la mitad posterior de la cavidad nasal del techo, el seno esfenoidal que está acá atrás, y la trompa faringotimpánica, solo la porción que desemboca a la nasofaringe. ¿Ok? La tercera porción también te va a dar a la arteria esfenopalatina. Apúntala. Arteria esfenopalatina. Y esta arteria la voy a tocar ya más cuando lleguemos a a cavidad nasal, pero por lo pronto quiero que sepas que esta arteria le vas a poner abandona fosa pterigopalatina por el agujero
esfenopalatino. ¿Ok? Cuando lleguemos a cavidad nasal lo vas a entender. Me voy a regresar, güey, obviamente. Me voy a regresar. Cuando ya vea lo de cavidad nasal, voy a regresar a las arterias para que veas qué pedo. ¿Ok? Y esta arteria esfenopalatina, tienes que saber que da origen a las siguientes ramas. Ve, voy a ponerlo por acá. Te va a dar unas arterias nasales laterales posteriores. Que esas son las X, güey. ¿Qué hacen estas arterias? Irrigan pared lateral de cavidad nasal y senos paranasales. ¿Ok? Y las otras que dan son las ramas septales posteriores. Estas septales posteriores lo vas a poner que viajan por el techo de la cavidad nasal e irrigan el tabique nasal. ¿Estamos? ¿Puedo continuar? Dale, dale. Excelente. Aquí nada más quiero que agreguen una cosita y es que la arteria alveolar inferior no vaya a ser, güey, está muy rebuscado, pero no vaya a ser. Le vas a poner que da origen a la rama miloioidea. Es lo mismo que el nervio, güey. Acuérdate que el nervio alveolar inferior daba origen al nervio miloioideo. Igual arteria. Arteria alveolar inferior da origen a la rama miloioidea. Y es para llegar al músculo miloioideo.
Vamos a poner lo siguiente, que también está en la fosa infratemporal, que es el plexo pterigoideo. Apúntalo. Dame- Le vas a poner del plexo pterigoideo. Para empezar, la posición, ¿ok? Le vas a poner que se encuentra entre el pterigoideo medial, el músculo, y pterigoideo lateral. Y también se encuentra entre el pterigoideo lateral y el músculo temporal. ¿Ok? Esas son tus referencias. Aquí se encuentra el plexo pterigoideo. ¿Estamos? ¿Quiénes van a drenar en el plexo pterigoideo? Drenan las venas homólogas a las arterias. ¿Ok? O sea, las arterias que dio la arteria maxilar drenan hacia el plexo pterigoideo. ¿Ok? Aparte de eso, hay hay un drenaje o una tributaria muy importante que es la vena oftálmica inferior. ¿Ok? Esta vena oftálmica inferior viene desde la órbita, pasa por la fisura orbitaria inferior y drena hacia el plexo pterigoideo. Cuéntalo. Mm. ¿Puedo continuar? Ahora, ¿con quién conecta este plexo pterigoideo? El plexo pterigoideo conecta posteriormente con la vena retromandibular. Posteriormente con la vena retromandibular. Y anteriormente con la vena facial. ¿Ok? ¿Cómo conecta con ellas? Ah, bueno, para conectar posteriormente con la vena retromandibular,
utiliza una vena que se llama vena maxilar. Y para conectar anteriormente con la vena facial, utiliza a una vena que se llama vena facial profunda. ¿Ok? El plexo pterygoideo conecta posteriormente a través de la vena maxilar con la vena retromandibular. Y el plexo pterygoideo conecta anteriormente a través de la vena facial profunda con la vena facial. ¿Estamos? Algo muy importante que tienes que saber aquí es que este plexo conecta a través de venas emisarias con el seno cavernoso. Conecta a través de venas emisarias con el seno cavernoso. De tal manera que una infección, por ejemplo, en los dientes, alrededor de la nariz, una infección que vaya a drenar hacia el plexo tiroideo, puede llegar a hacerse una infección intracraneal. ¿Ok? Te lo vas a poner aquí. Una infección que drena al plexo pterigoideo puede extenderse hacia el seno cavernoso intracranealmente. ¿Por qué? Porque acuérdate que las venas que están arriba no tienen válvulas. Las que están abajo sí, pero las de arriba, como tienen que mandar la sangre para abajo, no hay válvulas. Y al no haber válvulas, esta infección puede correr libremente hacia en dirección superior. ¿Estamos? ¿Cómo? Acuérdate que el plexo pterigoideo conecta con el seno cavernoso a través de las venas emisarias. ¿Ok? Me dicen cuando termino para continuar. ¿Puedo continuar? Mm.
Ok, voy a continuar, ¿va? Apúntale fosa pterigopalatina. Te lo estoy resumiendo súper cabrón, güey. Te estoy diciendo lo más importante. Las cositas que faltan no es que no sean importantes, algunas. Te las voy a mencionar en cavidad nasal principalmente y cavidad oral otras, ¿ok? Pero de aquí, güey, te estoy diciendo lo más importante, literal, para que no te la peles tanto. Ay, güey. De la fosa pterigopalatina, ve, güey, nada más quiero que sepas lo siguiente, ¿ok? Esto de aquí es la fosa pterigopalatina, ¿ok? ¿Sí o no? Y tú ya sabes, güey, que aquí en medio, ¿qué cavidad se encuentra? En la parte de adelante, la cavidad nasal. La nasofaringe estaría en medio, pero atrás, ¿ok, Fer? En medio y adelante está la cavidad nasal. Entonces, si yo te pregunto, por la pared medial de la fosa pterigopalatina, ¿con quién comunica? ¿La pared medial con quién comunica? ¿Con la pared lateral de quién? Vamos a ver. De la cavidad nasal, ¿ok? O de la nariz. ¿Estamos? Posteriormente, güey. Posteriormente. Acuérdate que tiene tres agujeros. Agujero redondo, conducto pterigoideo y surco palatovaginal. ¿Con quién comunica posteriormente? Comunica, ve lo que estoy haciendo, güey, con fosa craneal media, comunica con hueso y comunica con nasofaringe. Entonces yo ya te hablé de tres fosas, güey. Te estoy hablando que comunica con cavidad nasal. Te estoy hablando que comunica con fosa craneal media. Te estoy hablando que comunica con nasofaringe. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Con quién comunica lateralmente? ¿Quién está acá lateral? A la fosa pterigopalatina. ¿La fosa qué? No, la fosa craneal media está acá atrás, hacia arriba. Lateralmente, ¿con quién comunica? Es de donde venimos. Más abajito, fosa infratemporal. Y pregunta, ¿cómo pasabas de infratemporal a pterigopalatina? ¿A través de quién? ¿De la fisura qué? No, porque esa está acá adelante. ¿A través de la fisura qué? Exactamente. Pterigomaxilar. Fisura pterigomaxilar. ¿Ok? Ve. Esta es la fisura pterigomaxilar. ¿Ok? Y esa es con la que comunicas de fosa infratemporal hacia fosa pterigopalatina. Está bien fácil, güey. Lo único que quiero que te aprendas aquí es lo siguiente. Ve, lo vas a poner fosa pterigopalatina. Quiero que sepas qué con qué comunica y a través de qué agujero. Y en dónde se encuentra este agujero, en cuál pared de la fosa pterigopalatina. Tú ya sabes para qué es cada estructura. Y las que no sabes las vamos a ver en cavidad nasal. ¿Ok? Chécate, güey. Va a tener un agujero redondo. Que el agujero redondo es para que pase quién? El nervio maxilar. ¿Y comunica qué con qué? ¿Con qué comunica aquí en la fosa pterigopalatina? Aquí, el agujero redondo comunica con fosa craneal media. ¿Ok? ¿Sí, Fer? Ok. ¿Qué más tiene? Tiene un conducto pterigoideo. ¿Quién pasa por este conducto pterigoideo? ¿El nervio qué?
¿Quién pasa por el conducto pterigoideo? El nervio del conducto pterigoideo. ¿Qué otro nombre tiene? Nervio vidiano, que era el que se formaba por petroso mayor más petroso profundo. ¿Te acuerdas? Ahora, acuérdate que este conducto pterigoideo no comunica porque si tú te metes llegas a hueso. Pero suponiendo que comunicara, ¿con quién pondrías que comunica? Si los nervios que forman a este nervio vidiano vienen de la fosa craneal media, güey. ¿Con quién pondrías que comunica? Si llegara, si te preguntaran por una cavidad con la que comunica, comunica también con fosa craneal media. ¿Ok? Te repito, güey, este agujero no sale a la fosa craneal media. Si tú entras, topas con hueso. Pero como del otro lado, antes de entrar a hueso, estabas en fosa craneal media y es por donde entraron el nervio petroso mayor y petroso profundo para anastomosarse, tú vas a tomar como referencia que si entraras por este conducto y te dejaras salir hacia otra fosa, sería la fosa craneal media. ¿Ok? Después tenemos un surco palato vaginal. ¿De quién pasa por aquí? Exactamente. Ramo faríngeo. ¿Y con quién comunica? Te digo, ya te sabes todo. ¿Con quién comunica? Te das por este surco palatovaginal, ¿a dónde llegas? Estás en fosa palatina, pero ¿a dónde llegas? Naso faringe. ¿Ok? Estos tres agujeros que estás viendo aquí son de la pared posterior de la fosa palatina. ¿Me va siguiendo, sí o no? Hay otro agujero que se llama agujero palatino. ¿Ok? Que por este agujero palatino, que lo vamos a ver después, no lo conoces todavía, te dije, si no conoces algo, lo vamos a ver en la otra clase de nasal y de oral. Este agujero palatino es para que entre la arteria palatina mayor y que pueda llegar a la cavidad oral. Y dentro de este conducto palatino da a la arteria palatina menor. Te lo voy a explicar en cavidad oral. ¿Ok? Agujero palatino es para que pase la arteria palatina mayor y conecta con cavidad oral. ¿Estamos? Esto de aquí se encuentra, vamos a llamarlo así, en la pared inferior. ¿Ok? Porque este agujero está inferiormente para poder llegar hacia la cavidad oral. ¿Estamos? Después tenemos otro agujero que se llama agujero esfeno palatino. Apúntalo, agujero esfenopalatino. Que este agujero esfenopalatino es para que pase la arteria esfenopalatina. ¿Ok? Y esta abre hacia la pared lateral de la cavidad nasal. ¿Estamos? ¿Dónde se encuentra este agujero? En la pared
medial de la fosa pterigo-palatina. Entonces ya tenemos agujeros en la pared posterior, en la pared inferior, eso sería más como anterior inferior, ¿ok? Pared medial. ¿Y cuál es el que se encontraba lateralmente a la fosa pterigo-palatina? ¿Cómo se llama este surquito o fisura? Pues yo te lo digo. Fisura pterigo-maxilar. Se encuentra en la pared lateral y es para que pase la arteria maxilar, para que la segunda porción se convierta en tercera porción y comunica con fosa infratemporal. ¿Estamos? Apúntalos. De todo no, pero ahorita te voy a enseñar de uno en uno. Ve, esta es la pared posterior de la fosa pterigopalatina. Pared posterior. ¿Cuántos veíamos? Uno, dos, tres. Son los que ya hemos visto, güey. Agujero redondo, conducto pterigoideo, surco palatovaginal. ¿Con qué comunica este? Con fosa craneal media. Por aquí pasa el nervio maxilar. ¿Con quién comunica el conducto pterigoideo? Acuérdate que es hueso, pero si te preguntaran con quién comunica, fosa craneal media. ¿Quién pasa? Nervio del conducto pterigoideo o nervio vidiano. ¿Con quién comunica el surco palatovaginal? Con la nasofaringe. ¿Quién pasa? El ramo faríngeo y la rama faríngea. ¿Ok? Después quiero que veas aquí cómo en la pared medial, se encuentra el agujero esfenopalatino. ¿Ok? Agujero esfenopalatino. El agujero esfenopalatino es para que pase la arteria esfenopalatina y esta abre hacia la cavidad nasal, hacia la pared lateral de la cavidad nasal. ¿Estamos? Inferiormente, no se alcanza a ver, pero hacia acá adelante tenemos un agujero que se llama agujero palatino, ¿ok? Que es para que pase la arteria palatina mayor y llegue a la cavidad oral. ¿Estamos? Y lateralmente es esta fisura, fisura pterigo maxilar. Y es por donde pasa la arteria maxilar desde la fosa infratemporal hacia la fosa pterigopalatina, para convertirse de segunda a tercera porción de arteria maxilar. ¿Sí queda claro o no? A ver si yo termino. Ve, quiero que veas esta arteria que está aquí, que se llama arteria palatina mayor. ¿Ok? Si hoy va a haber neuro. Arteria palatina mayor. Aquí no te están enseñando por cuál agujero pasa, güey. ¿Por qué? Porque aquí no se alcanza a apreciar el agujero que está inferiormente para que pase la arteria palatina mayor. ¿Ok? Pero tú sabes que esa va a abrir hacia la cavidad oral. ¿Estamos? Ahora, aquí falta agregar una fosita o un agujero en la pared anterior. Vamos a agregar la fisura orbitaria inferior. ¿Para qué es la fisura orbitaria inferior? Para que el nervio maxilar
y la arteria, vamos a ponerlo así, el nervio infraorbitario y la arteria infraorbitaria puedan pasar hacia el techo del seno maxilar. ¿Ok? Para eso es la fisura orbitaria inferior. Que por aquí también pasa la vena oftálmica inferior, que viene desde la órbita. X, eso no vamos a ponerlo. ¿Ok? Los demás agujeros quedan claros. Son tres de la pared posterior. Redondo, perdón, conducto pterygoideo y surco palatovaginal. Pared medial, uno, agujero esfenopalatino para la arteria esfenopalatina. Pared inferior, perdóname, pared inferior, agujero palatino para la arteria palatina mayor. Pared lateral, fisura pterigomaxilar para que pase la arteria maxilar. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, te lo voy a regresar. Aquí es donde deberíamos de ver todo lo que ya te enseñé, güey. Deberíamos de ver cómo el nervio maxilar entra a la fosa pterigopalatina, conecta con un ganglio, da los ramos, cómo el ganglio da un ramo faríngeo, cómo recibe un nervio conducto del nervio vidiano o del conducto pterigoideo, que se forma por petroso mayor, petroso profundo. Todo eso lo tenemos que haber visto aquí, güey. Pero tú ya te lo sabes, por eso no lo voy a repetir, güey, porque ya lo vimos. Por eso parece que ahorita está todo cortito, güey. Por eso te dije, falta bien poquito, porque realmente todo lo que teníamos que ver aquí ya lo vimos. ¿Ok? O te digo que no te asustes. ¿Tienen alguna duda de fosa temporal, infratemporal, pterigopalatina, todo lo que vimos? ¿Seguros? Perfecto. Aquí nada más lo que faltó de ver son unos nervios, unas arterias, que las vamos a ver en cavidad nasal y cavidad oral. ¿Ok? El día de mañana nos vamos a ver para terminar estas cavidades. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Ok? Y ya en la noche nos vemos para ver neuro. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, nos vemos al ratito en neuro. Mañana, ahorita les digo, ahorita les confirmo la hora de mañana. ¿Ok? Neuro ahorita va a ser a las 8:30. Bye. Sí, milagro que te conectas, Mariana. De seguro nada más se conectó y se salió. De seguro no está en la sesión. De nada.